Este documento de la FIFA le declaró la guerra a los representantes más poderosos del fútbol. Y no es una propuesta, no es una idea que está en discusión, ya fue aprobado. En octubre de 2023, la Federación Internacional restringió considerablemente el negocio de los agentes. Le pusieron un tope durísimo a las comisiones. La FIFA dice que es para proteger el fútbol. Según su presidente Infantino, lo que buscan es reforzar la estabilidad contractual, proteger la integridad del sistema de transferencias y lograr una mayor transparencia financiera. Pero si todo esto suena tan razonable, ¿por qué los representantes están llevando el caso a la justicia en distintos países y ganando en varios de ellos? Bienvenidos al negocio del fútbol. En 2023, los clubes pagaron 889 millones de dólares en honorarios a agentes y otros intermediarios en transferencias internacionales. Para que tengan una idea de lo que significa esa cifra, el Bayern Múnich facturó 856 millones durante ese año y el Liverpool lo hizo por 786 millones. Es decir, los representantes ingresaron más dinero que equipos enteros del mayor nivel europeo. Una verdadera locura. Lo más llamativo es que el número refleja un crecimiento del 43% respecto a 2022 y el triple de lo que se llevaron en 2014, cuando las comisiones fueron de solo 239 millones. Con lo cual, estamos hablando de un servicio que no paró de crecer en la última década. Pero antes de meternos en por qué eso era un problema para la FIFA, empecemos por algo más básico. ¿Qué hace exactamente un representante y cómo funciona una transferencia? Imaginemos el caso de un jugador que tiene contrato con el club A y recibe una oferta del club B. Para que el traspaso se concrete, hay que consolidar dos negociaciones distintas. Por un lado, ambos equipos deben acordar el precio de la transferencia en sí, es decir, cuánto dinero le pagará el club B al club A para interrumpir el contrato que tiene el jugador allí y llevárselo a su institución. La segunda conversación es entre el jugador y el club B. Allí tienen que definir los términos del nuevo contrato laboral, el salario, la duración del vínculo, eventuales bonos y hasta cosas más complejas como la cláusula de rescisión y cómo se van a manejar con los derechos de imagen. Y aquí viene lo importante de todo esto. El futbolista no es el único que necesita un representante. Siempre hablamos de los agentes de las estrellas, pero esencialmente las tres partes necesitan uno. El club A necesita a alguien que negocie en su nombre para conseguir la mayor cantidad de dinero posible por el traspaso. El club B necesita a alguien que intente exactamente lo opuesto. Y finalmente el del jugador, que busca obtener las mejores condiciones laborales para la figura. Con lo cual, en una sola operación pueden haber hasta 3 agentes, todos ellos cobrando una comisión de su cliente. Veámoslo en números. Supongamos que el club B paga efectivamente 10 millones de euros por el pase y que el contrato del jugador será de 5 millones anuales durante 4 temporadas, es decir, un total de 20 millones en salarios. El representante del club vendedor, quien fue contratado para esencialmente encontrar compradores y acelerar el acuerdo, puede haber determinado una comisión de, digamos, el 10%, con lo cual se llevará uno de esos 10 millones de la transferencia. El agente del club comprador, si acordó una comisión de, supongamos, 5%, se llevará entonces otros 500.000 de esa transacción. Finalmente, el representante del jugador, si suponemos que pactó una comisión del 5% también, pero sobre la retribución que le consiguió la estrella, entonces se embolsará 1 millón de los 20 a pagar por el club a lo largo de los 4 años. Obviamente este es un ejemplo simplificado, sin tener en cuenta impuestos, bonos y muchas otras cosas más que terminan afectando la cifra final. Ahora bien, la clave de esta historia es que puede ocurrir que una misma persona represente a más de una parte involucrada en el acuerdo. Es decir, que el agente actúe, por ejemplo, en nombre tanto del jugador como del club comprador. Este modelo, conocido comúnmente como representación múltiple, se expandió mucho en los últimos años y es uno de los puntos que la FIFA decidió atacar. La lógica que está detrás y explica por qué ocurre en la práctica es que si un agente conoce muy bien al jugador y además tiene llegada en los clubes, puede facilitar la contratación estando en ambos lados. Según quienes defienden este tipo de acuerdos, lo importante no es a cuántas partes represente, sino que todas ellas estén informadas y den su consentimiento. Aunque, más allá del modelo de cada transferencia, si hay algo que está claro es que hay representantes que construyeron un imperio a lo largo del tiempo. Estos, conocidos como superagentes, lejos de limitarse a ser simplemente intermediarios, comenzaron a ofrecer planificación de carrera, asesoramiento patrimonial y hasta gestión de imagen. Según un estudio de Sportingpedia de 2024, el agente con la cartera de jugadores más valiosa del mundo es Jonathan Barnett, fundador de CAA Stellar. Su agencia representa a, escuchen bien, 870 futbolistas, sumando un valor total de 2.080 millones de euros. Más de lo que vale, por ejemplo, todo el club Inter Miami. Entre sus nombres conocidos aparecen Gareth Bale, Eduardo Camavinga y Luke Shaw, entre tantos otros.
El segundo lugar en la lista de las agencias más grandes del mundo pertenece a la empresa Wasserman, fundada por Casey Wasserman en 2002. Tiene 1.043 jugadores bajo su gestión con un valor de 1.990 millones. Finalmente, en el tercer lugar aparece quizás el más famoso del sector, Jorge Méndez, dueño de Gestifute, con 142 futbolistas representados y un valor estimado de 1.550 millones de euros. Fue el hombre detrás de los traspasos más mediáticos de Cristiano Ronaldo, pero también detrás de James Rodríguez, Bernardo Silva, Di María, Falcao, Diego Costa y hasta entrenadores como Mourinho. Hay algo interesante respecto a este tema, y es que en cada transferencia circulan contratos confidenciales, datos bancarios y archivos personales. Todo eso muchas veces se envía desde conexiones Wi-Fi de aeropuertos, hoteles o bares. Y la realidad es que implica un riesgo enorme, principalmente por un tipo de estafas conocido como gemelo malvado o Evil Twin. Para entenderlo, supongan que están en una cafetería y deciden conectarse a la red Café Free Wi-Fi. Suena como la red oficial del lugar. Acceden, navegan, todo parece ir bien. Pero ocurre que la red fue creada por una persona con la única intención de robar información. Esencialmente, sucede que cuando se conectan, todo el tráfico pasa primero por su dispositivo. Correos, archivos, contraseñas, todo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de conectarse a redes Wi-Fi abiertas. Pero si no quieren ir por la vida preocupados por esto, pueden simplemente utilizar NordVPN, a quien agradecemos por ser el sponsor de este video. Básicamente lo que hace NordVPN es cifrar cualquier conexión que uno haga. Esto significa que aunque haya alguien que creó la red con la intención de interceptar los datos, simplemente no va a poder ver nada. Además, NordVPN también los protege de otras amenazas como páginas falsas, malwares o incluso hasta suplantación de identidad. Para que se den una idea de lo grave que es el problema, únicamente en marzo frenaron más de 70 millones de intentos de estafa. Por lo que si quieren pasear tranquilos por la web, ingresen al link nordvpn.com/elnegocio que les voy a dejar en la descripción. Con nuestro código accederán a una promoción en la que contratando 2 años reciben 4 meses extra totalmente gratis. Y así, al mismo tiempo, nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo a los representantes, la gran pregunta es ¿qué problema tiene la FIFA en contra de ellos? ¿Por qué si los agentes ofrecen un servicio y aportan valor central para el funcionamiento del mercado, alguien querría limitar su accionar? Para entender la respuesta, tenemos que volver un poco en el tiempo porque este no es un conflicto nuevo. La relación entre la FIFA y los representantes tiene más de 2 décadas de historia, con un momento clave en el año 2015. Previo a esa fecha, la Federación Internacional había impuesto un modelo relativamente estricto para el control de los representantes. Quien quisiera operar en el mercado tenía que rendir un examen, obtener una licencia oficial y cumplir con un montón de requerimientos éticos y legales. En la teoría, el sistema ofrecía orden y trazabilidad, pero en la práctica fue imposible de implementar. Muchas transferencias se hacían por fuera de los canales formales con agentes no registrados. La FIFA no tenía la capacidad operativa para fiscalizar cada movimiento y los clubes tampoco cooperaban. Según una auditoría interna citada por la propia federación en 2014, apenas el 25 al 30% de las transacciones globales incluía la participación de un agente registrado. Fue en ese contexto que en 2015 decidió desmantelar el sistema por completo y pasar a lo que tenemos ahora. O bueno, a lo que teníamos antes de que esto entrara en vigencia. En palabras del documento oficial, el antiguo régimen de licencias fue considerado inaplicable, poco transparente e ineficaz. Desde entonces, para operar como intermediario, bastaba con registrarse ante cualquier federación nacional y firmar una declaración jurada. No se exigía formación previa, ni experiencia, ni supervisión, nada. La responsabilidad se trasladó a los clubes y a los jugadores a la hora de elegir a sus representantes. Lo que buscaba la FIFA con esto era bajar las barreras de entrada y así por lo menos tener una imagen certera de lo que estaba sucediendo en el mercado de transferencias. Fue algo como pueden elegir a quien quieran, bajo las condiciones que quieran, solo queremos estar al tanto. El impacto fue inmediato. Según cifras publicadas por la Federación, mientras que en 2015 había cerca de 4.000 agentes registrados, para 2023 la cifra superaba los 9.000. El problema era que aquella liberación también llevó a una serie de distorsiones en el sistema que no eran necesariamente óptimas. Una de ellas, como ya lo mencionamos anteriormente, es que el mismo agente puede representar a más de una parte involucrada en el acuerdo. Para entender por qué esto puede ser un problema, veamos un caso concreto. En 2016, Paul Pogba dejó la Juventus y regresó al Manchester United a cambio de 105 millones de euros. Esa cifra lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento. Pero lo más llamativo no fue el monto en sí, sino el lugar que ocupó el representante
representante Mino Raiola en ella. Según documentos filtrados por Football Leaks, Raiola recibió pagos de las tres partes: la Juventus, el Manchester y el propio Pogba. El conjunto de Inglaterra, club comprador del jugador, le habría pagado 27 millones de euros para conseguir cerrar el pase. El futbolista, por su parte, le habría otorgado 2,6 millones de euros en concepto de comisión por el salario que le consiguió en su nuevo equipo. Finalmente, el agente también habría cobrado unos 19 millones de euros provenientes de la Juventus por simplemente intermediar en la operación. Al final del día, Raiola habría cobrado casi 49 millones de euros, es decir, prácticamente el 50% de la transferencia. Todo dentro de un marco legal, con contrato firmado y consentimiento explícito. Pero el conflicto de intereses era evidente. El United lo contrató para conseguir el precio más bajo y el conjunto de Turín para conseguir la mayor cantidad posible. Este tipo de situaciones, repetidas en distintos niveles del fútbol internacional, fueron los que llevaron a la FIFA a volver a intervenir. En enero de 2023, la federación aprobó un nuevo reglamento que busca recuperar el control sobre el negocio de los agentes. Este documento, conocido como Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol, estableció tres cambios fundamentales: la vuelta de las licencias obligatorias, la imposición de topes a las comisiones y la prohibición casi total de representar a más de una parte en un mismo acuerdo. A partir de esta normativa, ya no está permitido que una misma persona actúe en nombre del jugador y del club vendedor a la vez. Tampoco que lo haga en nombre de los dos clubes. Lo único que está habilitado, con expreso consentimiento de las partes, es que represente tanto al futbolista como al club que lo contrata. De todas maneras, el gran punto aquí son los topes a las comisiones. Antes estaba todo liberado. El mercado, como se dice, fijaba los porcentajes. Cada quien podía pedir lo que quisiera y el cliente era quien aceptaba o no. Ahora, la FIFA estableció límites concretos. Acá. Este es el cuadrito que lo regula todo. Esperen que lo ponemos en pantalla si lo examinamos un poco mejor. Si un agente actúa en nombre del jugador, puede cobrar hasta un 5% del salario bruto si este es menor a los $200.000 anuales y hasta un 3% si supera ese límite. Obviamente todas las grandes estrellas están por encima. De esa manera, si el salario es, digamos, de 10 millones al año, entonces el representante podría cobrar hasta 300.000. En caso de que trabaje para el club que lo compra, los porcentajes son exactamente los mismos: 5% del salario del futbolista si es menor a 200.000 y 3% si es superior. Si, como dijimos antes, hay consentimiento de las partes para que la gente actúe en nombre tanto del jugador como del club comprador, los porcentajes se acumulan y podría recibir hasta el 10% si es menor a 200.000 y hasta el 6% si es superior. Ahora bien, aquí ya hay una gran diferencia. El representante no puede llevarse un porcentaje de la transferencia si actúa en nombre ya sea del jugador o del club que lo compra. Solo recibe una parte del sueldo. Si recordamos los 49 millones que se llevó Mino Raiola por Pogba, notaremos que solo 2,7 fueron por el salario. El resto fue la transferencia. Con lo cual, esta nueva normativa implica una disminución impresionante en las posibilidades. La razón de la FIFA para imponer esto tiene que ver con los incentivos. Antes, los representantes ganaban dinero cada vez que el futbolista cambiaba de club mediante una transferencia pagada. Eso generaba intenciones de que se moviera lo más posible. Ahora con esto ya no. El único caso donde puede llevarse un porcentaje de la transferencia es si actúa en nombre del club que lo está vendiendo. Volviendo al caso de Mino Raiola, bajo esta nueva normativa, sí podría haber cobrado por parte del Manchester United. Pero, como dijimos antes, si hace eso, no podría representar a nadie más. E incluso en ese caso, como lo indica nuestra tabla, el límite sería del 10%. En conclusión, bajo este nuevo esquema que propone la FIFA, se reducirían considerablemente los conflictos de interés. Para que se entienda, ahora los representantes tienen únicamente dos opciones: o están del lado del club que vende y les interesa cerrar el pase lo más caro posible, o están del lado del jugador y o el club que compra, situación en la cual su foco no necesariamente está en el traspaso y sí en el contrato del futbolista con su nuevo equipo. Para muchos agentes, el nuevo reglamento implica una amenaza directa a su modelo de negocios. Ahora hay un techo claramente definido de lo que pueden ganar, y no pensaban quedarse de brazos cruzados. Distintas asociaciones de agentes comenzaron a tomar acciones legales en varias jurisdicciones. En Alemania, España, Países Bajos, Inglaterra e Italia, los abogados de los intermediarios presentaron recursos para bloquear el esquema propuesto. Su argumento principal es que este nuevo reglamento de la FIFA viola los derechos a la libre competencia.
La base legal es clara. Si un agente ofrece un servicio y encuentra un cliente que está dispuesto a pagar por él, ¿por qué un ente como la FIFA puede intervenir y definir el límite que se puede llevar de esa transacción? Desde esta perspectiva, imponer un límite máximo a las comisiones no solo impactaría en la rentabilidad de los agentes, sino también en la cantidad y calidad de servicio que se pueden ofrecer en el mercado. En palabras de la IFAA, la Asociación Europea de Agentes de Fútbol, esto es un price fixing cartel. Si un representante ofrece un servicio premium, debería poder cobrar más. Lo que hace la FIFA es anticompetitivo. El planteo contra la FIFA es que deberían tener la posibilidad de cobrar distintos porcentajes y que si no lo hacen, lo que terminará sucediendo es una caída en la calidad de los servicios. Lo sorprendente es que le dieron la razón en varios países. En Alemania, por ejemplo, el Tribunal Regional de Dortmund dictó una medida cautelar que impide aplicar el reglamento dentro del país. Lo mismo ocurrió en Países Bajos, donde la justicia falló a favor de los representantes. En Inglaterra, la FA, la asociación de fútbol de ese país, también anunció que no aplicará el límite del 3%. Sin embargo, el conflicto legal está lejos de resolverse. Si bien varios tribunales nacionales fallaron a favor de los representantes, el escenario decisivo está en Luxemburgo, la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que se diga allí es inapelable y definitivo. Al momento de grabar este video, todavía no hay una respuesta final. Se espera que lo haya para finales de 2025 o incluso 2026. Aunque, en mayo de este año, el abogado general de la Corte, Maciej Spunar, publicó su opinión preliminar sobre el caso. Y si bien no es vinculante, es decir, la Corte no tiene por qué hacer lo que dicen, sí suele influir mucho en el fallo final. En ese escrito, Spunar sostuvo que la FIFA está en su derecho de regular la actividad de los agentes siempre que exista un interés legítimo detrás de esas normas. Según su análisis, las restricciones impuestas pueden ser válidas si se orientan a proteger la transparencia, evitar conflictos de interés y garantizar el buen funcionamiento del sistema. En otras palabras, no descartó que haya ciertos límites que la FIFA puede imponer. De lo que se resuelva allí depende si estas nuevas reglas se aplican tal cual en la Unión Europea o si la FIFA debe realizar algunos cambios o simplemente descartarlas por completo. Si hay algo que está claro es que el futuro del mercado de transferencias y los millones que mueve alrededor del mundo dependen de si este documento termina siendo aprobado o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían implementarse las nuevas reglas de la FIFA? Los leemos en los comentarios.